tema que ha estado en boga a lo largo de todas estas jornadas. Lo sometemos al análisis. Me acompaña desde Caracas, en Venezuela, Luis Javier Ruiz. Es analista internacional, analista político, investigador, también articulista. Luis Javier, bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Feliz tarde, saludos. Un placer. Luis Javier, ¿qué preocupa de todos estos complots que ha venido denunciando a lo largo de todas estas semanas la República Islámica de Irán? Porque incluso, aún con el fracaso, como insiste Irán, se mantienen las amenazas. Sí, recordemos que el asunto de Estados Unidos y su afán de hegemonizar todo el sistema internacional con relación a Irán está desde el primer momento del año 1979, cuando se produce la revolución de Irán, que hasta ahora han pasado 40 años, donde este país dejó de ser subordinado a los intereses de Estados Unidos. Básicamente por allí está el asunto con Estados Unidos, porque básicamente ellos denuncian a países como Irán o como Venezuela, Nicaragua, de ser violadores de derechos humanos o que no son democráticos, pero nosotros vemos cómo en contraparte Estados Unidos siempre ha protegido a otras monarquías árabes que pudiéramos nosotros también decir que tienen mucho que, digamos, que rendirle cuenta en relación a democracia y derechos humanos en el mundo. Lo que nos da una conclusión es un asunto de que Estados Unidos no tolera que alguien o algún actor del sistema internacional esté fuera de su sistema de hegemonía o no sea subordinado a sus intereses. ¿Cuáles son los riesgos? Los riesgos siempre han estado para la fragmentación de estas naciones. Vimos como en el pasado Estados Unidos impulsó las llamadas revoluciones árabes, pero además abiertamente militares estadounidenses han dicho que Irán formaba parte de aquellos 7 países que ellos tenían como meta convertir a los intereses de Estados Unidos. Y más grave aún, por ejemplo, tenemos a Israel como un enclave de los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente, que actúa como un caballo de Troya, pero además de ello, el riesgo sigue estando fuera de las plataformas físicas políticamente hablando. También está acerca de cómo Estados Unidos presenta al resto del mundo lo que es la sociedad iraní. Básicamente ataque a la moral de los iraníes, ataque al sistema político e incluso presentándolos como una amenaza para la humanidad. Y todo eso tiene que ver además con la mediática internacional de la mano de Estados Unidos. Perfectamente, pero además de eso tiene que ver en una situación donde Estados Unidos ha perdido hegemonía y que ya no todo el mundo ni todo el sistema está subordinado a los intereses de Estados Unidos, porque hay una decadencia clara en la élite política estadounidense en este momento. Luis, y aún con esa pérdida de hegemonía de la que hace mención, bueno, y no solamente usted, también lo han dicho incluso diferentes autoridades a lo largo de todos estos años. En el plano regional, por ejemplo, aquí en Asia Occidental, estas amenazas que aún se ciernen pueden ser foco de preocupación, bien sea a países vecinos, cercanos o incluso aliados de Irán. Sí, por supuesto, siempre la preocupación en cuanto a seguridad nacional debe estar, porque Estados Unidos ha quedado demostrado en la historia que ha hecho diversas acciones y ha cometido diversos crímenes contra la soberanía y contra otros estados con el fin de lograr algunos de sus objetivos militarmente hablando. Por ejemplo, nosotros hemos visto cómo Estados Unidos con grupos mercenarios intentó fragmentar a Siria, por ejemplo, o vimos cómo fragmentaron y dividieron a Libia en un mar de guerra y que ahora mismo además tiene una crisis humanitaria importantísima. O vemos cómo en Yemen, a través de Arabia Saudita, los estadounidenses han estado resquebrajando la soberanía de este país y por lo tanto mantener un clima de caos, mantener un clima de conflicto para así evitar la influencia de países como Irán, que han venido emergiendo como economías alternativas, como potencias políticas, como mediadores incluso para conflictos locales y regionales, pero sin la intervención de Estados Unidos, esto por supuesto se convierte en una amenaza para la soberanía nacional y la seguridad nacional, tanto de Irán como del resto de sus vecinos. Lo importante acá es lograr la paz en esta región del mundo, pero pareciera que a Estados Unidos no le interesa la paz porque eso fomentaría algo que a Estados Unidos no le gusta, que es la confianza entre vecinos. Y mantener la enemistad entre los vecinos, aprovecharían ellos perfectamente para mantener la justificación global del despliegue militar que ahora mismo tiene Estados Unidos en diversas partes del mundo, con el argumento central de preservar la paz y, por supuesto, en teoría para ellos, llevar la democracia al resto del mundo, cuando todos sabemos que efectivamente lo que prevalecen son sus intereses geopolíticos en relación a qué dominar
y quiénes son los dominados. En este caso, hay ciertos países como Venezuela, Irán, que no están dispuestos a ser dominados por Estados Unidos y, por supuesto, se convierten para la mediática y para el sistema internacional en una amenaza. Tema que genera preocupación y que desde luego seguirá generando análisis con el pasar de los días. Luis, muchas gracias, buenas tardes, buen sábado. Feliz tarde. Hasta la próxima.